Mira este video cuando te sientas fracasado. Este video contiene algunos fragmentos y reflexiones de los grandes maestros y mentores Joseph Murphy y Jim Rohn. Escucha atentamente y cambia tu vida para siempre. Joseph Murphy dijo: "Este es un universo mental y espiritual, y aquello que desee se lo tiene que apropiar primero mentalmente. Usted es el hijo de un Dios viviente. Piense en todas las cosas buenas y maravillosas que puede realizar cuando llama al Padre Infinito que se encuentra en su interior. Su fortuna empieza siempre con usted. Su pensamiento y su sentimiento crean su destino. Todos los poderes, atributos y potencias de Dios están encerradas en su mente subconsciente y usted tiene la llave que abre el tesoro que se encuentra en su interior, su pensamiento". Eres el único que tiene el control de tus pensamientos conscientes y puedes elegir lo que quieres ser. Cuando eliges entretener los pensamientos de los demás, se convierten en tus pensamientos. Si tienes estos pensamientos con suficiente frecuencia, se imprimirán en tu mente subconsciente y se convertirán en tus creencias. Su mente subconsciente luego crea experiencias que coinciden con estas creencias. Jim Rohn dijo una vez: "Puedes tener más de lo que tienes porque puedes llegar a ser más de lo que eres. A menos que cambies tu forma de ser, siempre tendrás lo que tienes. La clave principal para un futuro mejor eres tú". La vida es como el cambio de estaciones. No puedes cambiar la estación, pero puedes cambiarte a ti mismo. No hay manera de evitar las trampas de la vida, pero hay algo que puedes hacer. Puedes volverte más fuerte, puedes volverte más sabio, puedes mejorar. Por ejemplo, cuando vengan los inviernos a tu vida, aprende a manejarlos. Algunos son largos, otros son cortos. Algunos son difíciles y otros son fáciles, pero siguen llegando. Ejemplo: invierno económico, invierno social, invierno personal. Jim siempre decía: no desees menos problemas, desea más habilidades. No desees menos desafíos, desea más sabiduría. No desees que sea más fácil, desea que seas mejor. No es lo que sucedió lo que determina la calidad o cantidad de tu vida, pero es lo que haces lo que lo cambia todo. No es lo que sucede, es lo que haces lo que lo cambia todo. Por esta razón, el éxito no es algo que persigues, el éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. El éxito siempre está buscando un buen lugar para quedarse. Entonces, en lugar de ir tras él, trabajas en ti mismo. Usted nació para ganar. Prepárese para ganar y planifique para ganar. Recuerda, el fracaso no es un evento único y catastrófico. Nos fallamos de la noche a la mañana. No fallamos de la noche a la mañana. El fracaso es el resultado inevitable de una acumulación de malos pensamientos y malas decisiones. Para decirlo más despacio, el fracaso no es más que unos pocos errores del juicio repetidos todos los días. Unos pocos errores de juicio repetido todos los días. Si no nos hemos molestado en leer un solo libro en los últimos 90 días, esta falta de disciplina no parece tener un impacto inmediato en nuestras vidas. Y dado que no nos sucedió nada drástico después de los primeros 90 días, repetimos este error en el juicio durante 90 días, y así sucesivamente. Rohn habla mucho sobre el hábito de la lectura. Él decía que todas las personas exitosas del mundo son buenos lectores. Conviértete en un buen lector, no en un seguidor. Sé un estudiante. Una forma de aprender de tus propias experiencias, pero otra forma de aprender de las experiencias de otras personas. Mira, un libro podría salvarte 5 años si lo lees. Por otro lado, aquellos que comen demasiados alimentos inadecuados están contribuyendo a un futuro problema de salud, pero la alegría del momento eclipsa las consecuencias del futuro. No importa, los que fuman o beben demasiado siguen tomando estas malas decisiones año tras año. El atributo más peligroso del fracaso es su sutileza. A corto plazo, estos pequeños errores no parecen hacer ninguna diferencia. No parece que estemos fallando. De hecho, a veces estos errores de juicio acumulados ocurren a lo largo de un periodo de gran alegría y prosperidad en nuestras vidas, dado que no nos sucede nada terrible. Dado que no hay consecuencias instantáneas que capten nuestra atención, simplemente vamos a la deriva de un día para otro, repitiendo errores, teniendo pensamientos equivocados, escuchando las voces equivocadas y tomando las decisiones equivocadas. Desafortunadamente,
El fracaso no grita sus advertencias como alguna vez lo hicieron nuestros padres. Por eso, es imperativo perfeccionar nuestra filosofía para poder tomar mejores decisiones, como una poderosa filosofía personal que guía cada uno de nuestros pasos. Nos volvemos más conscientes de nuestros errores de juicio y más conscientes de que cada error realmente importa. Una de las cosas emocionantes de la fórmula del éxito, unas pocas disciplinas simples practicadas todos los días, es que los resultados son casi inmediatos. A medida que cambiamos voluntariamente los errores diarios en disciplinas diarias, experimentamos resultados positivos en un periodo de tiempo muy corto. Cuando cambiamos nuestra dieta, nuestra salud mejora notablemente en tan solo unas pocas semanas. Cuando comenzamos a hacer ejercicio, sentimos una nueva vitalidad casi de inmediato. Cuando empezamos a leer, experimentamos una mayor conciencia y un nuevo nivel de confianza en nosotros mismos. Cualquier nueva disciplina que comencemos a practicar diariamente producirá resultados emocionantes que nos impulsarán a ser aún mejores en el desarrollo de nuestras disciplinas. Ahora escucha y aplica en tu vida lo que dice Jim sobre las 4 principales áreas de las finanzas. Estos 4 temas fundamentales son: 1. Salir de la deuda. Jim decía que la deuda es un asesino. Es un asesino de sueños y esperanzas. Es un asesino de negocios. Es un asesino de futuros financieros. Y según las estadísticas, la deuda juega un papel destacado en muchos matrimonios fallidos. Entonces, ¿qué debemos concluir de esto? Si vamos a tener éxito, debemos tener el compromiso de no endeudarnos. Puedes ganar $2 millones al año, pero si gastas $2.5 millones, no importa cuánto dinero ganes, ¿verdad? Estarás cargado de deudas. Hoy estaremos abordando este tema. 2. Ahorrar. Uno de los componentes clave para la creación de riqueza a largo plazo es la disciplina de ahorrar dinero de forma regular. La próxima semana repasaremos los aspectos básicos y mostraremos cómo el compromiso de ahorrar dinero puede revolucionar su vida financiera y brindarle el tipo de seguridad que desea. Una simple diferencia entre la filosofía de los ricos y los pobres es: los ricos ahorran o invierten su dinero y gastan lo que queda. Los pobres gastan su dinero y ahorran o invierten lo que queda. ¡Qué simple cambio en nuestro pensamiento para un resultado tan revolucionario! Hablaremos del ahorro en la edición de la próxima semana. 3. Invertir. Invertir es muy diferente a ahorrar. Invertir implica riesgo calculado y la posibilidad de obtener una recompensa mucho mayor. El ahorro y la inversión se realizan por diferentes razones y con diferentes objetivos y resultados deseados. Al tomar una parte de nuestros ingresos y convertirla en capital para invertir, estaremos trabajando activamente hacia nuestra meta de independencia financiera. Cubriremos la importancia de invertir junto con algunos conceptos básicos de inversión en 2 semanas. 4. Dar. Regalar una parte de los recursos es uno de los principios más poderosos que jamás adoptará. Parece contradictorio, pero la verdad es que dar te ayudará a lograr la libertad financiera que deseas. Sorprendentemente, dar te hace más grande de lo que eres. Cuando más viertas, más vida podrás volver a verte. Por lo tanto, regalar un porcentaje de tus recursos te ayudará no solo a tener más dinero, sino también a disfrutarlo más, y ese es el mejor beneficio. Y para terminar este video, quiero que reflexiones sobre el siguiente mensaje de Jim. ¿Qué hace que a una persona le vaya bien? No es el tiempo. Todos tienen la misma cantidad. Si no puede obtener más tiempo, ¿qué puede hacer para obtener mejores resultados? Valor. En economía, no se puede crear más tiempo, pero se puede crear más valor. Nos pagan por valor, no por tiempo. ¿Cómo? Trabajando, principalmente en uno mismo. Desarrolle una sonrisa por encima del promedio. Desarrolle interés genuino en los demás y tenga un deseo de ganar. Aprende siempre a trabajar más en ti mismo que en tu trabajo. Y recuerda algo muy importante que muchas personas nunca tienen en cuenta. Todo lo que siembres, lo cosecharás. No intentes vencer esta ley. Hay otra forma de citar esta ley. Todo lo que cosechas es lo que has sembrado. Si no te gusta la cosecha que obtiene, pregúntese qué plantó. Si siembras mal, cosechas mal. Si siembras bien, cosechas bien. No solo cosechas lo que siembras, cosechas más de lo que siembras, tanto positivo como negativo. De ahora en adelante,
Cada mañana que te despiertes, repite la siguiente afirmación positiva con fe y entusiasmo. Dios es la fuente de mi provisión. Sus riquezas fluyen hacia mí, libre, copiosa y abundantemente. Todas mis necesidades financieras y de otro tipo se satisfacen en cada momento del tiempo y punto del espacio. Siempre hay un excedente divino. Dios tiene un llamado para la vida de cada persona. Él te ha llamado a cierto sueño y propósito. Él te ha dado dones para cumplir con este llamado, y te los da incondicionalmente. Si tuvieras que trabajar para ellos, no se llamarían regalos. Jamás olvides lo siguiente: el sueño de Dios para tu vida sigue vigente. No importa si has estado trabajando en ello durante años, o si está comenzando un poco tarde en la vida. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento de 21 días que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza. Te ayudará a traer más abundancia, riqueza, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. Te esperamos dentro. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Esto es lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook. Por favor, síguenos enseguida.